Ok, pues bienvenidos a las 1800, en la época en la que se construye esta propiedad, una propiedad de valor histórico. Estamos en el centro histórico de Guadalajara y tenemos esta casa que vemos aquí a nuestras espaldas, una casa que tiene aproximadamente un periodo de construcción de 200 años de edad. Si se fijan, en la época... En la época de nuestro querido y amado presidente Carlos Santana, aquel presidente que decidió pues ceder cierto territorio mexicano, pues bueno, también pusieron un impuesto a las ventanas, por lo cual vemos este espacio en la cual iba una de estas ventanas. Tenía 3 ventanas más la puerta y pues bueno, decidieron quitarla para poder ahorrarse ese impuesto que era bastante caro, ¿no? Entonces vamos a conocer esta propiedad por dentro, una propiedad preciosísima con una historia increíble, porque bueno, ha sido también notarías, ha sido también consulados de Guatemala, de Honduras, y pues bueno, bienvenidos a otro nuevo video del canal. Mi nombre es Dani Ávila y recuerda que si deseas comprar o vender algún inmueble puedes contactarnos a nuestros siguientes teléfonos. La propiedad se encuentra súper ubicada, prácticamente a cuadras de los monumentos históricos que están viendo en la imagen. Una propiedad impresionante de 167 metros cuadrados de terreno y 164 de construcción. Sí, pues este es el ingreso, el pasillo del ingreso, prácticamente todas las casas en esa época de construcción hacían propiedades con techos bastante altos. Vean este techo que tenemos aquí. Es un techo de 5 metros de alto por unos 50 de largo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, es estrecho, pero es muy alto. Eso nos da frescura a la propiedad. Ingresando por este espacio, vemos aquí un área donde pues, bueno, nos podemos desenvolver perfectamente. Tiene 4.30 de ancho por 6.9 metros de largo, casi 7 metros. Aquí vemos 2 diferencias en alturas. Esta propiedad sí es importante recalcar las alturas porque es una de las cosas que le da sentido a este inmueble. Vean las alturas, esta es la parte más alta del inmueble, son 6 metros de largo. Y de este lado tenemos 4.30 metros de alto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aquí tenemos pues prácticamente una diferencia de algunos metros. Vean ese techo tan pronunciado y tan bonito. Y pues bueno, lo que vemos enfrente es una de las recámaras con las que cuenta esta propiedad. Cuenta con 6.9 metros de largo. Vean el espacio literal donde les platicaba de lo de las ventanas. Aquí tendría que ir la tercera ventana, pero bueno, decidieron instalarle pues este closet de madera de carpintería. Y tenemos aquí una altura que son 2.80 metros de alto, pero hay algo muy importante que tenemos que recalcar. Esto es plafón. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le quitamos esto que tenemos aquí, vamos a tener una altura de alrededor de 5 metros. La verdad, no sabemos exactamente cuánto porque no lo pudimos medir por lo de que hay plafón, pero bueno, es alrededor de 5 metros que cuenta con su baño. Aquí tenemos otra recámara que, bueno, si se fijan, son espacios amplísimos. Realmente estos son como, pues, salones en los cuales tiene 7 metros de largo por 3.7 metros de ancho. De altura tiene 2.9, pero también les repito, esto que vemos aquí es un plafón, por lo cual se puede quitar y, pues, bueno, podríamos aprovechar esa altura que, bueno, son de las cosas que pues le da sensación de amplitud, de frescura. Es bien importante que si tú vas a construir una casa, sí te tomes en cuenta la altura de tu propiedad, porque eso le va a dar luz y le va a dar una muchísimo mayor sensación de espacio y de libertad, y también cuenta con su baño. Tenemos aquí, terminando este espacio, que bueno, estaría padre que viéramos desde este ángulo para que vean la altura, cómo se ve de la parte posterior a la parte frontal del inmueble, cómo se distribuye, los tipos de colores. Es importante recalcar el tipo pues, de acabados que se le metieron, son cerámicos de 25 por 25, la verdad es que son bastante bonitos, aunque esta ya tiene una remodelación, esta propiedad tiene alrededor de 200 años,
Pero pues bueno, tiene una remodelación no tan reciente, pero es muy bonita. Histórico. De este lado tenemos una de las recámaras. Salimos de la recámara y nos vamos a encontrar con esta cocina que cuenta con 2.6 metros de largo por 2 de ancho, con una altura de 2.7 metros de altura. Lo mismo con este espacio que tiene plafón, entonces podemos quitarle y darle muchísimo mayor altura a la propiedad. Yo lo recomendaría en dado caso de comprar este inmueble. ¿Ustedes también lo harían? De este lado tenemos un baño completo. Así se utilizaba anteriormente, se construían las propiedades en esta época en la cual separaban la regadera del WC. Después, al final de la propiedad nos encontramos con estas escaleras, unas escaleras, pues la verdad es que tienen, a mí se me hace que tienen bastante estilo, en la cual nos va a llevar a un estudio y nos va a llevar a una bodega. Aquí la altura doble también predomina, solamente que tenemos este plafón. Aquí siente, si se fijan, siente muy encerrado porque el espacio, pues bueno, le pusieron el plafón y también la altura afecta. Son 2.40, pero realmente son 3.40. También quitas el plafón y le da muy buena altura. Tiene espacio 2.75 por 2.35, entonces tenemos un lugar, pues bueno, bastante acogedor y también cuenta con esta bodega aquí al fondo, una bodega de 1.6 metros de ancho por 3.6 de largo. Algo importante es que bueno, ya tiene acceso hacia esta planta. Prácticamente aquí pudiéramos hacer nosotros alguna escalera y aprovechar este espacio como para algún roof garden, para hacer algo padrísimo por la ubicación. Realmente es privilegiada, está en el centro histórico. Si te gusta para una notaría, para algún hotel, boutique, pues bueno, pudiéramos aprovechar eso. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Pues bueno, nos vemos para la próxima.